Eventos importantes sobre la historia de nuestro México. México, un país ubicado en el continente americano, se remonta a unos 4000 años, en que ocurrieron los primeros asentamientos de los pobladores sedentarios. A pesar de que México es una nación relativamente joven, la historia de México es extensa y muy interesante, marcada por diferentes periodos. La época prehispánica o precolombiana de México va desde sus primeros asentamientos humanos, datado en miles de años hasta la conquista. Antes de la conquista por los españoles en el siglo, lo que ahora es México, fue habitado por pueblos de culturas que interactuaron entre ellos. De aquella época sobresalen varias culturas como la olmeca, la tolteca, la teotihuacana, la maya, la zapoteca y la mixteca, entre otras. A la llegada de los europeos, México era un mosaico de pueblos y culturas. Después de la conquista, durante 300 años de virreinato, se fue constituyendo un país con cierto grado de homogeneidad y rasgos comunes. En los albores del siglo XIX, con la independencia que alcanza el Imperio Español, se inicia el proceso de integración definitivo que da lugar al México contemporáneo. A lo largo de este siglo, suceden guerras y disputas intestinas, además de varios intentos de avasallamiento por parte de potencias extranjeras. En ese entonces, México perdió cerca de la mitad de su territorio, después de lo cual empezó su consolidación como nación libre y soberana. Ahora pasemos al significado de cultura y pluricultura. La cultura se define como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a la sociedad, ya sea en un lugar determinado, ya sea en un tiempo en específico o en actualidad. La cultura es importante porque conforma la identidad, lo que hace ser a una persona lo que es. Las diferencias culturales se llevan a cabo debido al paso de la historia en territorios diferentes, y por eso, a pesar de que somos ciudadanos del mundo, las características difieren entre sí de los pobladores de distintas zonas y épocas. La pluriculturalidad se refiere a aquello que alberga y refleja varias culturas. ¿México un mosaico pluricultural? Los españoles que conquistaron América no se caracterizaron por su capacidad para comprender y respetar las diversas culturas que descubrieron en el nuevo continente. En los registros que hicieron de todo lo que encontraban a su paso, hacían alusión a los ritos sangrientos y a las extrañas formas de vida de quienes consideraban gente primitiva o bárbara. Hasta entonces, los conquistadores europeos solo apreciaban a los pueblos de Persia, India y China como culturas semejantes a la de ellos. Pero lo que hoy conocemos como la arqueología y los textos prehispánicos que sobrevivieron a la conquista muestran que en el México antiguo existieron creaciones y manifestaciones tan importantes como las de otros pueblos. Ahora pasemos al significado de valor y los valores de México. Valor es un concepto amplio que puede referirse a una cualidad, una virtud o un talento personal. Valores del mexicano. Existen factores positivos que nos distinguen de las demás culturas, tales como la humildad, la dignidad, la familia, la alegría, la paciencia, la flexibilidad y la lealtad. Ahora hablemos del significado de identidad, tradiciones, etnia y etnocentrismo. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permite distinguirlos del resto. Tradición es la transmisión de costumbres, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias y leyendas para las personas de una comunidad, y lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura. Etnia es una comunidad humana que comparte un conjunto de rasgos de tipo sociocultural. Etnocentrismo, tendencia que la propia cultura considera como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos, costumbres, tradiciones o valores de otros grupos, etnias o sociedades. Ahora pasemos con raíces nacionales más destacables en México. En la gastronomía, la comida mexicana está influenciada directamente por la dieta de las culturas precolombinas. En los ingredientes destacados encontraremos el maíz, la flor de calabaza, el huitlacoche, el chocolate, el chile, la calabaza, etc. Por otro lado, hay ciertos ingredientes que se mezclaron con las aportaciones de la colonización española, destacando el cerdo, las lentejas, embutidos, el res, etc.
En la arquitectura hablamos de sitios arqueológicos mexicanos, arquitectura colonial, iglesias, conventos y construcciones modernas. En el acervo cultural mexicano podemos encontrar ciudades antiguas donde actualmente prevalecen los cimientos, pirámides y elementos de construcciones en piedra que tenían las culturas prehispánicas, que se han convertido en museos con la finalidad de conservar la historia. En música hablamos de sonidos precolombinos, como el mariachi y hasta norte. Los sonidos prehispánicos fueron un elemento junto con la danza, una tradición que todavía puede observarse en muchos lugares de la República Mexicana, y como parte de la danza folclórica que se representa alrededor del mundo. El mariachi es un género de música tradicional mexicana, originalmente del occidente y norte de México. Surgió en Jalisco y se difundió ampliamente en el mundo entero como una manifestación cultural. Está conformado por un grupo de personas que tocan instrumentos como el violín, el violoncelo, la guitarra y hasta la trompeta. En costumbres hay una que destaca entre todas, y es el Día de Muertos. Es una celebridad mexicana que proviene de la época precolombina. Se combinó con algunos elementos hispánicos y el respeto hacia la muerte que da la bienvenida e invita a comer a los muertos, el cual se compone de un festín donde destacan las calaveritas de azúcar, el delicioso pan de muerto que solo se realiza en esta época, y alimentos de los que los muertos celebrados gustaban. En religión se ven cosas como la representación hacia Cristo, ferias patronales, el catolicismo, etc. En la conquista española se impuso la religión católica como la única aceptada en la sociedad de la Nueva España. Se eliminaron antiguos centros religiosos y se construyeron imponentes iglesias generalmente barrocas que lograron el fin de evangelizar a la población mexicana de la época. Debido a ello, la población mexicana siguió siendo católica y se realiza un gran número de festividades como la representación de la muerte de Cristo y las ferias regionales celebrando al santo patrono. Y hasta aquí el video de hoy. Adiós.